pero el pecado nos limitó espiritualmente. Pero en Cristo Jesús somos hechura suya. Ya tenemos otro potencial en Cristo, ¿no? Nuestro potencial espiritual. El hombre natural tiene potencial y a veces tiene más potencial para algunas cosas que nosotros. Más potencial para el deporte, para el arte, para la música. Ya yo quisiera cantar como alguno de ellos, ¿no? Pero cantarle para mi Señor. Pero ellos tienen más potencial. Un potencial natural, ¿no? Que Dios le da a cada hombre. Pero nosotros tenemos un potencial espiritual al cual ellos no pueden acceder porque no han nacido de nuevo, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces nosotros estamos en ventaja para el propósito de Dios, en ventaja para realizar ese potencial que Dios quiere de nosotros. Entonces no tenemos límites en ese sentido. Dios nos ha dado todo, Dios nos ha equipado con todo. El problema es el siguiente, ¿no? Por debajo del potencial. Les decía, ¿no? Tienes un Ferrari, un Lamborghini, puedes correr a 200 kilómetros por hora, pero vas como el carro de Percy, a 60 kilómetros por hora, ¿no? No estás desarrollando tu potencial. Ese es el gran problema. Yo estaba meditando en esto y recordaba que hacía, y recordaba también que eran como 40 años que pasé por la universidad y me enseñaban lo que era la capacidad instalada ociosa, ¿no? ¿Qué es la capacidad instalada ociosa? ¿No? La capacidad instalada ociosa es cuando una empresa posee los equipos, posee el personal y todo lo necesario, el capital financiero, para producir 1000, pero trabaja y produce 60. Ese 40 es la capacidad instalada ociosa. No es la capacidad instalada de los ociosos, ¿no? Sino es la capacidad instalada ociosa, ¿no? Lo que no se aprovecha. Tienes ese potencial, pero no lo desarrollas. Y su contraparte era, pues, ¿no? El pleno empleo, ¿no? El pleno empleo de los factores con el cual la empresa, pues, desarrollaba esas 100 unidades que ella podía producir, las producía, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa eso, ¿no? Estamos con capacidad instalada ociosa. Dios nos ha dotado de todo, nos ha equipado, no nos falta nada para desarrollar su propósito en nosotros. Y para que nosotros llevemos nuestra vida, ¿no? Y nuestro potencial al máximo, ¿no? Hoy día vamos a ver, ¿no? Para que vivamos ahí, donde podamos desarrollar nuestro máximo potencial, ¿no? Pero nada es simple en esta vida, ¿no? Vemos que en el camino podemos limitarnos e incluso ser descartados para el propósito de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del pueblo de Israel, ¿no? Cómo Dios fue descartando para su propósito a muchos, ¿no? Y vamos a ver qué causó, ¿no? Que quedemos descartados. Quizás los que no vinieron pueden quedar descartados, pero ustedes, por eso les digo, son más de lo que yo pensaba, ¿no? Mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Y mucho más de lo que vamos a ver, ¿no? Pero hablamos del potencial, pero todos tenemos un potencial común. Y aquí voy a terminar con esta parte, ¿no? El potencial común que Dios nos ha dado es de ser como nuestro Señor Jesucristo. Escrituras abundan. Nosotros decimos, ¿no? Hombría y semejanza a Cristo son sinónimos, ¿no? Pero no es algo que salió de nosotros, ¿no? Ni salió de Ed Cole, ni de la red de hombres. Es algo que sale de la palabra de Dios, ¿no? ¿No? A ver, Romanos 8:29. Por favor, Matías, si me puedes ayudar un poquito con eso. Con los versículos. Porque a todos los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios nos ha predestinado. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el mayor entre nosotros. No es algo que inventamos, ese es el propósito de Dios, ahí nos va a llevar Dios. Es inexorable, hermanos, si tú eres un hijo de Dios y Dios te ha dado su potencial, lo que Él quiere es hacerte como su Hijo, en su carácter, ¿no? Porque aquí hablamos de carácter, básicamente, ¿no? No hablamos de las cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? Sino de las cosas que Dios como hombre nos enseñó que hiciéramos, ¿no? De lo que hizo Cristo, ¿no? Por eso Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro patrón, Cristo es nuestro modelo, ¿no? Seguimos, Efesios 4:13 es muy conocido para todos nosotros, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura,
A la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, ¿no? Nuevamente Pablo también está diciendo que todo lo que hace la iglesia es para eso, ¿no? Para que los hombres crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? A que alcancemos la madurez espiritual, ¿no? Eso es lo que Dios quiere en todos nosotros, ese es el potencial. Seguimos más, 2 de Corintios 3:18, ¿no? Pero todo esto es un proceso, pues, ¿no? Esto no, ser como Cristo no es una cosa instantánea, es una cosa que nos lleva toda la vida, por eso ustedes se están preparando, ¿no? Porque dice, también nosotros decimos, ¿no? Que nosotros, el que no se prepara, se está preparando para fracasar. Ustedes están preparándose para triunfar. O sea, fracasar en prepararse es fracasar realmente, ¿no? Ya estoy como Acuña, creo. 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, ¿no? Somos transformados, hermano, ¿no? En la imagen del Señor, de gloria en gloria. Pero para que haya gloria tiene que haber victoria, tiene que haber batallas, ¿no? Entonces vamos a tener que... Yo sé que nos he equipado, pero ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo deseamos? ¿Cómo anhelamos el ser como Cristo, no? Pablo tenía muy claro eso también, ¿no? Y Pablo dice, mi hermano, yo quiero que ustedes sean como Cristo. Gálatas 4:19. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Pablo sabía, le dolía, él quería, ¿no? Tanto era su deseo que tenía como dolores de parto para que Cristo se formara en nosotros, ¿no? Sabe que los hombres muchas veces no estamos a la altura, ¿no? Los Gálatas eran eso, ¿no? Pero Pablo el deseo y sabía, ¿no? Que Cristo se formara en nosotros. Pablo mismo decía, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Eso era lo que Pablo decía. Pablo sabía también que costaba, ¿no? No es que sea perfecto, ni ya lo haya logrado, ¿no? Pero prosigo a la meta, ¿no? El pleno conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, te queda claro ya, ¿no? Que el potencial que Dios te ha dado es un potencial para que seas como Cristo, ¿no? Ahora está la parte que nos toca, nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con ese potencial? Bueno, hermanos. Hay algunos factores que nos limitan, y esto sí es muy breve, ¿no? Ya mayores detalles en los cursos de la red de hombres. Matricúlense, hermanos, después de... ¿Ya? El valor del carácter, ¿no? Nosotros hablamos aquí de carácter, ¿no? Es nuestro carácter lo que estamos formando. No queremos ser como Cristo, bueno, Dios quisiera, ¿no? Quisiéramos todos los señales, prodigios que hace Cristo, pero sí podemos tener su carácter. Si hay algo que sí podemos tener es el carácter de Cristo, ¿no? Y una de las cosas que nos limita a veces es nuestra fidelidad, ¿no? Dios busca hombres fieles. Dios se encarga a hombres fieles. Dios no busca otro tipo de hombres. El talento no es suficiente para Dios. Dios tiene mucho talento. No necesita talento. Dios busca hombres fieles. Dios busca hombres fieles, Él le va a dar la capacidad. Entonces, la fidelidad debe ser parte de nuestro carácter. Ustedes muestran su fidelidad a Dios al estar aquí, al querer buscar más de Él, al querer ser más como Él, ¿no? La firmeza, que es muy parecida a la constancia, ¿no? Pero la firmeza es que tú estás inamovible, nadie te saca, nadie te mueve, vienen las pruebas, vienen las dificultades, pero tú estás parado, firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe, portaos varonilmente, ¿no? Dios espera que un hombre sea un hombre firme, ¿no? Un hombre de valor, ¿no? Y la constancia, ¿no? Que no seamos hombres de doble ánimo, ¿no? Que son aquellos que son inconstantes en todos sus caminos, ¿no? Esos no van a lograr nada, ¿no? Pero el que persevera, dice, ¿no? El que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Entonces la perseverancia, la constancia es importante para Dios. Hay que ser constantes, ¿no? Nosotros tenemos a veces muchos baches en el camino, muchas subidas y muchas bajadas. Lo digo por mí mismo también, ¿no? Yo no sé si ustedes pasan por algo también similar, ¿no? Pero la constancia debe ser parte de nuestro carácter. El conocimiento de su mente, ¿no? Hay un conocimiento. Yo
Yo a veces en los cursos me encuentro con hermanos que tienen dificultades, ¿no? Para aprender. Pero Dios dice, mía es el conocimiento, mía es la inteligencia, ¿no? El que quiere sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad también en buscar a conocer a Dios. ¿Cómo conoces a Dios si no tienes su palabra en tu corazón? ¿No? El conocimiento es, partimos de ese conocimiento intelectual, ¿no? De tener la palabra de Dios en ti. Ella va a efectuar los cambios en tu vida, ella te va a ir lavando, ella te va a ir purificando, pero si tú no conoces su palabra, decíamos la semana pasada en un curso, ¿no? Que los hombres se preparan para escuchar sermones, pero no para oír la suave voz de Dios, ¿no? O sea, no lo buscas a Dios en la intimidad. ¿No? Escuchas, te gusta escuchar, escuchas de uno, escuchas de otro, escuchas del otro, pero no lo buscas tú, ¿no? No conoces tú, ¿no? Y eso es algo que creo que todo hombre nacido de nuevo tiene ese deseo, ¿no? De buscar la palabra. Yo no me quiero poner, por ejemplo, pero cuando yo me hice cristiano, yo buscaba realmente quién me enseñara. Y no había mucho en ese tiempo. ¿Cómo hubiese querido que hubiera habido una red de hombres? No, no había mucho, ¿no? Lo buscaba mi pastor. El pastor estaba ocupado con muchas cosas. Me alcanzaba a veces así, bueno, dale esto. Pero ya, ¿no? Pero uno tenía más hambre de buscar más de Dios, ¿no? Entonces, y el conocimiento tiene que ser práctico. No hay forma, ¿no? O sea, lo otro queda aquí en la mente, ¿no? Pero si no lo llevamos a la práctica, ¿no? Como dice Santiago, ¿no? Si no, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? Es pecado. Y esto, ¿no? Buscar a Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, ¿no? Un pastor decía, ¿cuánto tiempo pasas conociendo a Cristo? ¿Cuánto buscas de Cristo en tu Biblia? ¿Cuánto sabes de Cristo? ¿Quieres ser un hombre como Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces los atributos de Cristo? ¿Sabes Cristo? ¿Cómo su carácter? ¿Cómo Él reacciona? ¿Cómo Él ama? ¿Conoces o simplemente lo conoces superficialmente? ¿Y cuánto lo conoces en la intimidad, no? ¿Cuánto te conoce Él a ti también, no? ¿Cuánto le has hablado de ti a Dios, no? Entonces, eso es el conocimiento. Ahí limitamos a veces también. Y finalmente, ¿no? Los principios sobre lo que basamos nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios nos da los principios y los patrones sobre los cuales nosotros debemos manejarnos. Pero nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Siempre tenemos dos opciones, ¿no? O actuamos por las convicciones, por lo que estamos aprendiendo, porque estamos firmes, porque creemos que esa es la verdad y la verdad no se negocia. O a veces, como vamos a ver más adelante, actuamos por conveniencia, ¿no? Por favorecernos a nosotros mismos, sabiendo que estamos en contra de él. Entonces, un hombre de principios es un hombre que se mantiene firme, que actúa por principios. Debemos actuar por principios, pero para actuar por principios tenemos que aprender los principios primero, ¿no? Por los cuales nos manejamos, ¿no? Entonces, por eso todo eso tiene que ver con el conocimiento. Ok, hermano, hasta ahí. Bueno, aquí entramos un poquito más ya a lo que es el tema, ¿no? Lo que más nos limita realmente para parecernos a Cristo, para asemejarnos a Cristo, para desarrollar nuestra hombría, para vivir al máximo potencial es el pecado. Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? El pecado de nuestras vidas nos va a destruir todo. Todo lo bueno que podamos haber avanzado, un pecado te lo puede destruir. Y dentro de la iglesia hay un pecado. Justamente estoy en un curso que se llama Comunicación, Sexo y Dinero, con algunos de ustedes que están aquí. Estamos en el área sexual, ¿no? Y el área sexual, pues, es el pecado que más daño hace a la iglesia, ¿no? Siempre yo digo porque es un pecado oculto, ¿no? Porque lo ocultas hasta que te descubren, ¿no? Porque no hay otra, tú nunca lo confiesas casi, generalmente es porque te descubren. Entonces el pecado sexual es el pecado que más daña a la iglesia, la sociedad, la contaminación moral, nuestra cultura, nuestra sociedad decadente, los valores, los principios que están en decadencia, se han infiltrado también en la iglesia. Se han infiltrado en la iglesia, ¿no? Y entonces el pecado sexual está ahí, en medio
del pueblo de Dios, destruyendo vidas, hombres debilitados, hombres improductivos, hombres limitados a causa del pecado sexual. Y esto es para toda edad, ¿no? Esto no es solo un pecado de los jóvenes, es un pecado para toda edad, ¿no? Vamos a ver más adelante un poquito más en detalle esto, pero yo saqué alguna información y a ver si le comparto de forma rápida. Así voy a leerles a vuelo de pájaro, porque estadísticas sobre el pecado sexual no las vas a conseguir, no vas a ir, hermano, tú tienes pecado sexual, va a salir 0%, ¿no? Nadie te va a decir, yo soy, muy pocos realmente serán aquellos hombres que confiesan ese pecado, ¿no? Hay una problemática significativa, dice, a nivel mundial, ¿no? Aquí en Perú es un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, dice que la Convención Bautista del Sur, ¿no? Esta es una investigación de la Houston Chronicle y San Antonio Express News en 2019. Más de 700 víctimas de abuso sexual por parte de aproximadamente 380 líderes y voluntarios desde 1998. Otra estadística de World Metrics de 2024 es que el 42% de las iglesias protestantes tienen denuncias por abuso sexual y 20% ha tenido desafíos legales. 64% de los pastores reconocen que el abuso sexual es un problema en su denominación y solo 5% de las iglesias cuentan con un plan para prevenirlo. Poco se habla del pecado sexual en las iglesias. Desde el púlpito a veces, yo entiendo, es difícil, pero aquí estamos entre hombres, ¿no? Y sabiendo que esto es una de las áreas que más daña al hombre, ¿no? El sexo. Hay otros casos, ¿no? En realidad no quisiera... El pastor Vaz es un pastor conocido español. Dice que el 95% de los hombres que llegan a su congregación tienen problemas sexuales. Pornografía y masturbación. Y tampoco las mujeres se salvan. Es producto de nuestra sociedad, ¿no? Los medios de comunicación nos han ido lavando el cerebro, ¿no? Haciendo más ligera la palabra, siendo permisivos. ¿Qué vemos hoy? Diversidad de géneros, cosas que se implantan en, digamos, entre comillas, la Iglesia de Jesucristo, porque esa no es la Iglesia de Jesucristo realmente, porque la Iglesia de Jesucristo es una iglesia santa, ¿no? Entonces, el consumo de pornografía, ¿no? 75% de los hombres cristianos y el 40% de las mujeres cristianas consumen pornografías, se ven. En fin, hermanos, tengo más datos, pero sería muy largo extenderme en eso, ¿no? Pero creo que les queda claro, ¿no? Que el pecado sexual hace daño a la iglesia, hace daño a tu hombría, hace daño a tu integridad, hace daño rompe tu relación con Dios. Hay un caso en la Biblia, ¿no? Está en Números, ustedes deben recordar los que ya conocen la Biblia, ¿no? El caso de Balán y Balac, ¿no? El rey Balac, ¿no? El rey de los moabitas, ¿no? Contrató los servicios de Balaam, ¿no? Quería contratarlo, le ofreció dinero y Balaam era un profeta que se vendía por los honores, por la riqueza, ¿no? Y trató de maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no le permitió, ¿no? Dios no le permitió. Dios dice, vas a decir lo que yo te diga, y Dios era firme en bendecir a su pueblo, al pueblo de Israel, y Balaam nunca pudo lograr, y Balac nunca pudo conseguir. Pero sin embargo, Balaam usó una argucia, ¿no? La Biblia nos dice que Balac no pudo conseguir que Balaam maldiga al pueblo de Israel para vencerlo, pero en Números 31, 15 y 16, Moisés dice lo siguiente, ¿no? Y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante al Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, ¿no? Más adelante vamos a ver el versículo 25, ¿no? Como Balaam no consiguió, no podía maldecir al pueblo de Dios, parece que le soltó un consejito a Balac, ¿no? Que usara a las mujeres, ¿no? Para que los hijos de Dios fornicasen con ellas, ¿no? Y debilitarlos de esa manera. O sea, el pecado sexual te va a debilitar, te puede hacer víctima, ¿no? Pero no eres tan víctima cuando ya estás advertido.
¿no? Puedes caer una vez y ser engañado, ser seducido, pero cuando ya eres un hombre advertido, el pecado sexual ya no le va a tomar por sorpresa, ¿no? Por eso Moisés ordenó que mataran a todas las mujeres, ¿no? Bueno, y aquí entramos ya a estos puntos que son un poquito más detallados, como decía, ¿no? Israel, ¿no? Israel, el pueblo elegido por Dios. ¿A través de quién? ¿A través de quién Dios eligió a Israel? Abraham, ¿no? ¿Y qué le prometió a Abraham? Que en él serían benditas, y en su descendencia, ¿no? Serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Israel fue un pueblo elegido para traer bendición. Isaías dice que sea luz a las naciones, ¿no? Israel fue eso, ¿no? Israel fue ese pueblo elegido por Dios. Y vamos a ponernos en este pasaje de 1 de Corintios, de 6 a 10, que es el motivo, podríamos decir, central de este tema, ¿no? En el cual vamos a identificar aquellos pecados, ¿no? Que realmente causaron, vaya, lo que causaron en el pueblo de Israel, ¿no? Estos pecados de cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud. Dice que el clamor del pueblo de Israel había subido a los oídos de Dios, ¿no? Y Dios los saca a su pueblo, ¿no? Cuando entraron eran 70 los descendientes de Jacob y de José. Y cuando salieron, ¿alguien me recuerda cuántos eran cuando salieron? Eran 600.000, ¿no? Eran 600.000 cuando salieron. ¿Cómo había crecido el pueblo? Por eso Faraón quería matar a todos los primogénitos, pero quería matar a todos los niños, a los hombres, ¿no? Pero el clamor de Dios, de la esclavitud, de la opresión de su pueblo en Egipto, 430 años, Dios había hecho una promesa, ¿no? A Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Que los sacaría, ¿no? Que serían ellos, ¿no? Dios quería revelarse a través de Israel, darse a conocer a través de Israel. Quería que Israel sea una nación que sea testigo de él, ¿no? Y los sacó y los llevó por el desierto. Y ahí pasaron todas estas pruebas que vamos a ver. Y vamos a ver cómo le fue al pueblo de Dios en estas pruebas. Pablo le está hablando esto a los corintios, ¿no? Le está poniendo, ¿no? Por ejemplo, como dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿no? Todas esas cosas sucedieron, Pablo le dice a los corintios, como ejemplo para nosotros, y también es válido para nosotros, ¿no? Todas esas cosas sucedieron también como ejemplo para nosotros. ¿Vuelves al 5 un poquito? El 5 un poquito, en realidad, hermanos, si en su casa ya leen del 1 al 13, hasta el 20, si quieren, porque es muy interesante todo lo que dice. ¿El Corintios 10:5? ¿Lo tienes? Ahí atrásito. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, ¿no? Dios va haciendo una selección, va decantando, va descartando en el desierto, pero no arbitrariamente, sino conforme el pueblo va fallando. Dios los va descartando. Al final vamos a ver cómo fueron las cosas. Pero Dios menciona ahí en el versículo 6, volvemos, ¿no? Menciona los pecados en los que el pueblo de Israel, y probablemente los corintios, y también nosotros, ¿no? Son los más comunes, ¿no? Para que nosotros, pues, nos sirvan de ejemplo, ¿no? Para que no caigamos en ello. Dice, en el versículo 6 dice, ¿no? Y codiciaron, ¿no? Para que no codiciemos cosas malas. Yo me puse a pensar, codiciemos cosas malas, o sea, ¿podemos codiciar cosas buenas? O sea, por aquí dice, no codiciemos cosas malas, ¿no? O sea, hay cosas negativas. La codicia en sí, bueno, en nuestro lenguaje actual tiene una connotación ya negativa, ¿no? Todo lo que tú llamas codicia ya es un exceso, pero de algo que no es positivo, ¿no? De algo que no es bueno, ¿no? Pero Pablo no entiende que podríamos de alguna manera, ¿no? De tener un deseo, ¿no? Intenso, grande, ¿no? Por algunas cosas buenas, ¿no?
Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Pues de repente, no para gloriarte a ti, sino para servir a Dios, puedes tener un deseo intenso, ¿no? Pero la codicia generalmente es negativa, ¿no? Y la codicia tiene como definición que es el deseo del yo, el deseo de beneficiarse a uno mismo. No importa a quién yo afecto, si a Dios mismo o a mi prójimo, no importa. La codicia es todo lo contrario a lo que es el amor. El amor siempre quiere dar, quiere sacrificarse. La codicia no, quiere retener, quiere acaparar, quiere todo para sí. Entonces, el pueblo de Israel codició cosas malas. A ver si te vas yendo a Números 11 o 14. El pueblo de Israel codició cosas malas, ¿no? Lo que tenía Pablo en mente cuando les hablaba era Números 11:4, ¿no? Cosas malas tenía, ¿no? Nosotros podemos codiciar tantas cosas en nuestra vida y quizás podemos codiciar, pero el tema es que a veces afectamos a las demás personas para conseguir esos propósitos, ¿no? Hubo gente extranjera ya había en ese tiempo ya, que se mezcló con ellos. Los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Es malo comer carne? No, pero el tema es que ellos estaban cansados del maná, ¿no? Somos vegetarianos, qué cosa, nosotros queremos carne, ¿no? Como en Egipto, ¿no? Codiciaron eso, ¿no? Y tanto era su codicia que se quejaban contra Dios, ¿no? De que no les daba carne, ¿no? Y Números 11, 33, 34, por favor. Pero tanta fue esa codicia y tanto desagradó a Dios que Dios hizo lo siguiente. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atahaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte, ¿no? Se cumplía bien que estamos en la era de la gracia nosotros, ¿no? Bien que nosotros todavía, pero la paga del pecado es muerte, ¿no? Codicias, mueres, ¿no? Te quejas contra Dios, la idolatría, ¿no? Versículo 7, me parece, ¿no? Dice, idólatras como algunos de ellos, ¿no? No todos eran idólatras, parece, ¿no? Pero algunos de ellos, había gente idólatra, pues, ¿no? El problema es que ellos venían de Egipto. Y ese es el problema con nosotros, ¿no? Que provenimos de algún lugar, ¿no? Que traemos todavía en nosotros algo de las costumbres, ¿no? Entonces, hay una mezcla de religión pagana con cristianismo, ¿no? Lo ves en las costumbres de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Adoran a Dios, pero tienen sus costumbres paganas, ¿no? Y la idolatría estaba ahí, ¿no? Y la idolatría no es solo tener una escultura de yeso, de madera, ¿no? Sino es un sistema de valores con el cual creamos, por lo cual estimamos que algo merece más nuestra devoción con Dios. ¿Qué merece más en tu vida tu devoción que Dios? ¿Tienes algo en tu vida que merece más? No sé, pueden ser hasta cosas aparentemente buenas, ¿no? En los cristianos. Pero puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser el poder, puede ser la fama, puede ser el deporte, a mis hermanos que les gusta jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Puede ser tantas cosas, hermano, que el hombre pone en su corazón. Ezequiel 14:3 dice que estos hombres han puesto ídolos en su corazón. El problema no es las imágenes, el problema es lo que tú pones en tu corazón, lo que idolatras en tu corazón, lo que vale más que Dios para ti en tu corazón, ¿no? Y ese pecado de la idolatría también fue duro para Dios. Y también tuvo castigo, ¿no? Éxodo 32, del 25 al 28, si quieres lo pones, pero en resumen dice, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres, ¿no? Cuando descendió
Moisés, del monte Sinaí, ¿no? Y Aarón le había dicho, haznos dioses, le dijo, ¿no? El pueblo le dijo, haznos Dios, ¿no? Y Aarón les hizo un becerro de oro y ellos adoraron. Ponme el versículo 8, debe ser, hermano, por favor, de 1 Corintios, que habla de la idolatría, ¿no? Entonces, el pueblo dijo, haznos Dios. Y ellos venían de una cultura, pues, de la cultura egipcia, pues, que tenía muchos dioses. Y se hacían imagen de Dios. Entonces, ellos no querían hacer imagen de esos dioses, querían hacer imagen del mismo Dios, pero no se les ocurrió otra cosa que hacer un becerro, ¿no? Porque dice, haznos Elohim, haznos Dios, le dicen a Aarón. Y Aarón obedece. Y les hace Dios, y les hace un becerro. Ellos pensaban que estaban adorando a Dios a través de esa imagen. Pero ¿qué más sucede? El 7, por favor. ¿Qué más sucede? ¿No? Dice que se sentó el pueblo, dice, ¿no? Entonces hicieron una fiesta, pues, ¿no? Y si hay idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿no? El pueblo se sentó a comer y a beber, ¿no? Llegó Moisés y los encontró. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo estaba... Esa palabra jugar, qué buena la inteligencia artificial, ¿no? Yo estaba buscando esa palabra jugar o divertirse, es letzaché en el hebreo, ¿no? Una palabra que sí significa jugar, divertirse, pero también tiene connotaciones sexuales. Y realmente lo que encontró Moisés ahí era una orgía, porque estaban desenfrenados, estaban adorando a su Dios y estaban ellos celebrando, como los egipcios, ¿no? Igual los corintios, ¿no? También tenían eso. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, porque ellos también venían, ¿no? Tenían el templo de Venus, ¿no? En el cual ellos también hacían sus rituales, ¿no? Con actos sexuales, ¿no? Entonces el pueblo estaba teniendo relaciones sexuales unos con otros, ¿no? La idolatría está muy ligada a este siguiente pecado que es la fornicación, ¿no? Entonces, pero murieron ese día como 3.000 hombres, ¿no? Dios mandó a los hijos de Leví que mataran a 3.000 hombres. Fornicación, sí, el versículo que sigue. Y aquí sí le digo, ¿no? Esta es la continuación de lo que les contaba de Balán y Balac, ¿no? Entonces, como Balán no había podido maldecir, le aconsejó a Balac que usara a las mujeres. Y me pones el número 25.1, por favor. Usaba a las mujeres y... El 1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿no? Esto fue un ardid que usaron los moabitas, ¿no? Para debilitar a los hombres, ¿no? Lo usaron y por eso le decía lo que dijo Moisés, ¿no? Matar a las mujeres, ¿no? Porque por causa de ellas prevaricaron a los hombres, ¿no? Desobedecieron a Dios, ¿no? ¿Y murieron cuántos ese día? 23.000. ¿Quieres que saber lo que piensa Dios del pecado sexual? Mató a 23.000 en un día, ¿no? Ahí en este pasaje dice 24.000, ya no sé, pero Pablo dice 23.000. Pero son muchos, ¿no? Por causa... Eso es lo que Dios piensa del pecado sexual, ¿no? Eso es como Dios lo mira al pecado sexual, ¿no? Y la fornicación es todo tipo de pecado sexual. Nosotros en la red enseñamos, ¿no? Que el sexo es bueno, el sexo es santo, el sexo tiene que darse en una relación de pacto en el matrimonio, ¿no? Que no hay otro lugar en que el sexo lo hizo Dios específicamente para hacer ahí. Pero fornicación es todo tipo de pecados. Y con todo tipo, digo todo tipo, masturbación, pornografía, lascivia, lujuria, todos los que ustedes pueden haber escuchado o conocer, ¿no? Todo tipo de pecado sexual de fornicación, ¿no? Pero para Dios es fuerte. Entonces Dios va decantando, ¿no? A los idólatras, los va sacando, los saca a los codiciosos, los mata más acá a los
a los fornicarios, 23.000, qué fuerte, y también a los que tientan a Cristo, ¿no? Siguiente versículo, por favor, de 1 Corintios. Dice, ni tentemos al Señor, ¿no? Ni tentemos. ¿Quién tienta al Señor? ¿A ustedes recuerdan quién tienta al Señor? ¿Quién es el que lo tienta al Señor? Que le dice, Cristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Satanás, ¿no? Nosotros a veces queremos tentar a Dios, ¿no? Pero ¿qué es tentar a Dios, no? Tentar a Dios es pedir a Cristo que haga algo contrario a su voluntad o a su carácter, ¿no? Nosotros estamos en pecado, estamos haciendo cosas malas y aún queremos que Dios nos bendiga. Y seguimos en nuestro pecado y seguimos jalando la cuerda, estirándola a ver hasta dónde se rompe, hasta dónde Dios va, ¿no? Y lo estamos tentando y tentando a Dios, ¿no? Pero queremos los beneficios de Dios, pero no queremos cambiar nosotros. Tentar a Dios, ¿no? Tentar a Dios es eso realmente, ¿no? Pedirle a Dios que haga algo, ¿no? Yo estoy haciendo algo malo, pero creo que Dios todavía me va a bendecir, ¿no? Me arrodillo, pido y Dios me va a bendecir, pero sigo en mis actitudes, sigo en mi pecado y creo que Dios me va a bendecir. ¿Usted cree que ese es el carácter de Dios, del Dios Santo? ¿Usted cree que Dios se va a agradar o va a escuchar tu oración con agrado cuando tú persistes en tu pecado y quieres que Él te proteja, te cuide tu familia? No hay forma, ¿no? Dios lo muestra aquí, ¿no? Entonces, Números 21, 5, 6, por favor. Es cuando Moisés, me parece, ¿no? Moisés de alguna forma tienta a Dios a golpear la roca, ¿no? Ahí me parece que está el origen. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre pueblos serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, ¿no? Entonces, también, ¿no? Muerte, tentar a Dios nuevamente, ¿no? La serpiente, ¿recuerdan la plaga de las serpientes, no? Que Moisés tuvo que hacer una serpiente cobre y que mirara a la serpiente, se salvaba. Pero nuevamente Dios decretó muerte, ¿no? Por intentar tentar a Dios, ¿no? La paga del pecado es muerte, separación de Dios, y es que anules todo el potencial que Dios te ha dado. Y finalmente el quinto pecado, murmuración. Ni murmuréis, porque también perecieron por el destructor. Nuevamente, ¿no? ¿Qué es la murmuración, no? La murmuración no es más que confesión negativa, es queja contra Dios, queja contra las autoridades que Dios pone, ¿no? Y nos andamos quejando, ¿no? Señor, ¿por qué a mí esto? ¿Y por qué a él le diste tanto y a mí no me diste esto? Y no estás conforme con lo que Dios te ha dado. Pablo dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pero no estamos contentos, nos estamos quejando. ¿Por qué mi hermano tiene esto y lo otro? ¿Por qué el pastor me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué mis autoridades aquí, el superintendente, el pastor? ¿Por qué yo lo haría mejor que ellos? ¿No? Esa fue la rebelión de Coré, ¿no? De Coré, ¿no? ¿Quién te has puesto por príncipe tú, Moisés, ¿no? ¿Quieres decirnos todo lo que hacemos? ¿Quieres ser el superhéroe acá, tú, Moisés? No, ya no te vamos a hacer caso, ¿no? Se los tragó la tierra, 250 de ellos. Y más adelante dice que el pueblo también salió a reclamarle, ¿no? Y murieron 14.700. 14.700. Entonces ya van quedando menos, ¿no? De los que salieron de Egipto, ¿ya cuántos quedan ya? Poquísimos ya, ¿no? Por eso le digo, ustedes son bastantes, hermano. Pero peor aún, ¿no? Bueno, entonces, hermano, no, la reflexión es esta, ¿no? Que lo que limita nuestro potencial, lo que limita nuestra hombría, lo que nos limita a ser como Cristo, lo que limita que nosotros vivamos una vida plena para Dios y para la sociedad también, para la iglesia, es el pecado, ¿no? Y básicamente estos pecados, ¿no? Que se repiten, ¿no? Pero aún habría más, ¿no? Cades Barnea,
Cades Barnea, ¿no? El pueblo de Israel estuvo 2 veces en Cades Barnea. En la primera, ustedes recuerdan, ¿no? Cuando yo, 2 años tenían que haber salido de Egipto, 2 años recién. Estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? 2 años tenían y ya estaban ya cerca de la tierra prometida, estaban ya al frente, en Cades Barnea, ya estaban a punto de entrar. Y mandó, ustedes recuerdan, la misión de las 12 espías, ¿no? La misión de las 12 espías. Voy buscando, por favor, Números 13, 14. La misión de los 12 espías, ¿no? Mandó a 12 príncipes de Israel, ¿no? Que inspeccionaran las tierras que Dios ya les había entregado, que Dios les iba a dar por posesión. No era a ver si conquistas, ¿no? Ya Dios se había empeñado, bueno, los había guiado por el desierto para llevarlos ahí. Y ya, bueno, no está ahí. Pero lo cierto es que dice, a ver si sigues por ahí en el 15. Lo cierto es que dice que por la incredulidad de ellos, por la falta de confianza en Dios, Dios dijo que solo dos entrarían en la tierra prometida. Josué y Caleb, los hijos del pastor Samuel. José y Caleb entrarían a la tierra prometida. Solo 2, ¿eh? Eran 600,000 hombres que salieron. El pueblo de Egipto de Israel era, dicen los estudios, como 2 millones. Y entraron 2. Si lo llevamos a porcentaje no lo vamos a poder leer, va a ser un número muy ínfimo. Pero de ahí de repente salió esto de 1 en 1 millón, ¿no? Porque si reduce de 2 millones es 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. Llegó para ser esa nación que pueda revelar a Dios, que sea luz en las naciones. 1 en 1 millón. Nosotros vamos a cambiar ese porcentaje, ¿verdad, hermanos? ¿No? Nosotros no vamos a ser 1 en 1 millón, que vamos a ser la luz y sal de esta tierra, ¿no? Israel fue llamado para eso, para revelar a Dios, ¿no? Para que sea luz y sal en esta tierra, ¿no? Y la segunda vez que estuvo el pueblo en Cades Barnea ya fue en el año 38, dice. Y ahí fue donde Moisés golpeó la roca y ya Cristo le dijo que él no iba a entrar en la tierra prometida, ni tampoco a Aarón, sino toda una nueva generación, los menores de 20 años. Imagínate, hermano, quedarte fuera de los propósitos de Dios, ¿no? Corremos ese peligro de quedarnos fuera de los propósitos de Dios. Juan 15 nos dice, ¿no? Que el árbol que no da buen fruto, es la rama, ¿no? Que no da buen fruto será cortada, ¿no? Hay una parábola en Isaías 5, ¿no? La parábola de la vid. Dice que mi amado compró una viña, ¿no? En tierra fértil, la despedregó, le puso las mejores vides. ¿Y qué le dio esa viña? Fue a cosechar uvas y le dio uvas silvestres, uvas amargas. Juzgad entre mí y mi viña, dice. Juzgad entre mi amado y mi viña. Así es Dios. Dios nos ha dado todo, hermanos. No espera cosechar uvas silvestres de nosotros. Dios nos ha dado un potencial para ser ese hombre como Cristo. Dios nos ha dado ese potencial para tener esa hombría al máximo. Nos ha preparado todo. Pero nosotros a veces, por el pecado y por el descuido, por muchas cosas, ¿no? Por esa ociosidad a veces, ¿no? Por esa flojera, por esa falta de decisión, por esa falta de carácter, no lo conseguimos, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere y tiene planeado para nosotros. Finalmente, los hombres que entran a Canaán, Canaán es la tierra prometida, ¿no? Nosotros tenemos un capítulo en el libro que dice afuera de Canaán. Yo lo he puesto viviendo en Canaán, ¿no? En Canaán debemos vivir los hombres realmente. Ahí dice donde las promesas de Dios se cumplen, donde tú puedes vivir tu vida al máximo. Dios te ha puesto aquí en una iglesia, te ha puesto en su pueblo, para que tú puedas desarrollar todo el potencial que tú tienes para los propósitos de Dios. Y como consecuencia, ¿no?, de buscar primero el reino de Dios y su justicia, tendrás todas las añadiduras. En tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en tus relaciones, en tu servicio a Dios. Pero primero es Dios. Estamos hechos para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. Y el propósito de Dios es que seamos a imagen y semejanza
de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, hermano. La pregunta sería, porque aún en Canaán, ¿no? La tierra estaba habitada también, ¿no? No es que ya llegaste y ya todo es fácil, pero ya tienes la victoria asegurada. Ya Dios se ha comprometido contigo, que vas a conquistar todo y vas a tomar posesión de eso. Ahí te vas a desarrollar al máximo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en nuestra pasividad a veces, nuestra inactividad, nuestra falta de decisión, nuestra falta de carácter? ¿O vamos realmente a decidirnos a buscar, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, esa hombría, ese potencial, a romper todas las barreras, esos límites, esos pecados que están en nuestra vida para ser como nuestro Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios.